Bienvenidas y bienvenidos a 5x5, el mejor programa de concursos de la televisión. ¿Crees que sabes todo sobre 5x5? Entonces, ven y participa. Nuestra primera concursante por el equipo 5, Valeria. Muchas gracias, Eureka. Estoy muy feliz por participar en este concurso. Y por el equipo 5, Julián. ¿Qué onda, Eureka? ¿Qué onda, Vale? ¿Cómo están? Hola. Yo más que listo para ganar esto. Bueno, yo quiero ganar el concurso para poder comprarle una actualización Eureka. Creo que le hace un poco de falta y la verdad me gustaría mucho darle la sorpresa. Entré en este concurso porque con lo que gane quiero comprarle unos accesorios a Eureka y a mí que ya nos hacen mucha falta. Bueno, lo de Eureka es un pretexto. Muy bien, participantes. Les explico la mecánica. El primero en tocar el botón que está frente a ustedes cada que lance una pregunta tendrá oportunidad de contestarla. Si lo hace de manera correcta, ganará puntos. Pero si se equivoca, pasará la oportunidad al otro concursante y podrá acumular esos puntos. ¿Tienen alguna duda? Yo sí tengo una duda, Eureka. ¡Qué bueno que no hay dudas! Podemos empezar. Recuerden que para que la respuesta sea válida, deben decir el número de programa y la temporada. Pregunta número 1. Menciona 5 especies de animales de las que se haya hablado en alguno de los programas. Julián, oprimiste primero. Veamos tu respuesta. Muy fácil. En la temporada 1, el programa 1, sobre murciélagos. Verificando respuesta. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar. El murciélago pertenece al grupo de los quirópteros y tiene 5 dedos muy largos en cada mano. Entonces, uniendo los dedos de las manos con los brazos y las patas, se encuentra una membrana elástica y resistente de piel que al extenderse da forma a sus alas. Un poco como estos trajes de wingsuit de paracaidismo. Exacto, yo creo que los murciélagos en algo influyeron y de hecho a esto se le llama biomimetismo, diseños inspirados en la naturaleza. Digo, bueno, entonces queda, son el único mamífero que puede volar, pero las creencias populares los definen de dos maneras. Una, que son peligrosas criaturas nocturnas, que saldrán por las noches para chupar sangre de los animales e incluso del cuello de los humanos. Y la otra, que solo viven en cuevas y que solo son ratones ciegos con alas. En primer lugar, no es ratón ni está ciego. Son cortos de vista, eso sí, pero localizan obstáculos y su alimento mediante un sistema de ultrasonidos de alta frecuencia que generan en la garganta y emiten por la boca o nariz. A esto se le conoce como la ecolocalización. El sonido, al chocar con una superficie, rebota y el murciélago lo capta con sus oídos, en milésimas de segundo. Sí, escucharon bien, es tan rápido como un parpadeo. En milésimas de segundo su cerebro calcula la distancia a la que está el objeto, que bien puede ser un insecto, la pared de una gruta o una estaca de madera. Así se orientan y vuelan con una agilidad asombrosa. El murciélago es un ciudadano del mundo. Los murciélagos son ciudadanos del mundo. Habitan en los 5 continentes, excepto en los polos, que bueno, no es un lugar muy cómodo para vivir, salvo si eres un pingüino, un oso polar, una foca o un esquimal. Para escoger su morada solo buscan una condición, que haya algo que sirva de percha, porque cuando no están volando se cuelgan con sus 2 patas traseras de árboles huecos, techos de cuevas o hasta en construcciones humanas, como pirámides en sitios arqueológicos, debajo de puentes o techos de las casas, y así pueden permanecer por horas, todo el día, cuando duermen. Algunas especies forman grandes colonias en cuevas, colonias de millones de individuos, como la Cueva de Santiago en Nuevo León, con cerca de 5 millones de murciélagos, o la de Calakmul en Campeche, con cerca de 3 millones de quirópteros de 8 especies diferentes, una verdadera ciudad de murciélagos. Sin duda estas son más ajetreadas que Ciudad Gótica. Oye, pues vamos a continuar con un dato interesante. Como otras especies de mamíferos, las madres que salen a buscar comida dejan a sus bebés en su cueva, pero hay una especie de murciélago en particular que deja a sus crías, algo así como las maternidades o las guarderías. Imaginen enormes espacios con miles de crías que permanecen juntas.
Cuando las madres regresan, vuelan sobre los pequeños hasta que localizan el sonido y el olor de su propia cría. Y si no está segura, prueba un poco de su orina. Después de reconocerse, el bebé se trepa al cuerpo de su madre y se van juntas. Excelente. Te faltan 4. A ver, en la temporada 1 igual, programa 7, recuerdo que hablamos sobre un escarabajo. El escarabajo bombardero. ¿Cuántos no vimos al alien de la película y nos sorprendimos porque su sangre era ácido? Pues el escarabajo bombardero puede lanzar químicos hirvientes de su interior. Ante la amenaza de ser depredado, el escarabajo dispara su arma secreta, un gas ardiente que sale a chorros a una velocidad de hasta 500 veces por segundo. En el borde de la cola tiene un par de rociadores, que sirven para disparar su gas ardiente compuesto por 2 reactivos químicos, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada e hidroquinona. La reacción química resultante aumenta la temperatura al punto de la ebullición del agua, es decir, más o menos unos 100 grados centígrados, mientras que la válvula rociadora se cierra para proteger los órganos internos del escarabajo. Algunas clases de escarabajos bombarderos pueden dirigir sus rociadores y disparar en casi cualquier dirección. Todos ellos le aciertan a sus objetivos con la precisión de un verdadero francotirador. El impresionante escarabajo que expulsa un líquido para defenderse. Vas muy bien. Ash, están bien fáciles. Pues entonces hubieras oprimido el botón. Antes de que continúes con tus respuestas, Julián, vamos a un corte y regresamos en un momento. Estamos de regreso en el mejor programa de concursos de la televisión. Y para conocer todas las respuestas, dinos, Julián, ¿de qué otra especie hemos hablado en 5x5? A ver, ya sé. Los dinosaurios mexicanos, pero eso fue... Espera. Temporada 1, programa 3. Fue en el 3. Dinosaurios mexicanos. Y nuestro número 2, Maestro Ramírez, ¿existieron dinosaurios mexicanos? Claro que existían dinosaurios mexicanos. Actualmente se han descubierto dinosaurios en México alrededor de 10 estados de la República. En esos 10 estados se han encontrado en algunos solo huesos, en otros huellas y pisadas de los dinosaurios, tanto del Jurásico y Cretácico. De ellos se han identificado alrededor de 14 especies y de estas 14, 11 son únicas de México y de todo el mundo. Entre ellos, por ejemplo, de dinosaurios carnívoros o terópodos, tenemos a la Bocania, a Totonimimus, a Paraxenisaurus, que es uno de los más nuevos reconocidos actualmente. También tenemos dinosaurios tipo de los que parecen tanques con picos, como es Acantolipan, o los dinosaurios con cuernos en la cabeza, parientes del Triceratops, como es Coahuilaceratops y Yehuecauceratops. Y de los más abundantes son unos llamados dinosaurios pico de pato. De ellos tenemos 4 especies interesantes o únicas de México, como es Magna Paulia, Belafrons, Latyrrhinus y Huehuecanoutlus, que este último es un pico de pato primitivo del estado de Michoacán. Y seguramente tenemos más, solo que todavía hace falta muchos estudios para poder reconocer la gran diversidad de dinosaurios mexicanos que había en nuestro territorio. Los géneros de dinosaurios descritos para México destacan en importancia, ya que representan en algunos casos nuevos géneros y especies a nivel mundial. Mientras que en dinosaurios ya se conocían en otras geografías, amplían su distribución para los periodos Jurásico y Cretácico. En México es evidente que los dinosaurios del Cretácico son muy abundantes. Maestro Ángel, ¿las aves modernas ya existían en el Cretácico? Digamos que ya existían como tipos gallinas, es más, se sabe que la cabeza de esta ave muy moderna es como de este tamañito, bastante pequeño, que es el tamaño de una gallina, seguramente era como una gallina, que habitaba ya por Europa a finales del Cretácico. Es que al parecer ya existían aves modernas. Muy bien, te faltan solo 2 puntos para ganar. A ver, los polinizadores, sí cuentan, ¿no? Te la doy por buena solo si la completas. No se vale.
Fue en la temporada 1, programa 11. Los polinizadores. Entonces, los polinizadores son los animales que se encargan de fertilizar a las plantas con flores. Para fecundarlas, transportan el polen en su cuerpo. Al buscar el néctar o el polen, se aproximan y muchas veces se posan en la flor y emergen con las patas, alas y otras partes de su cuerpo completamente cubiertas de polen. No sabemos con exactitud, pero se calcula que existen cerca de 200.000 especies diferentes de animales en todo el mundo que actúan como polinizadores. De ellas, cerca de 1000 son vertebrados, entre otros aves, murciélagos, lagartijas y pequeños mamíferos, como ratones de campo. Y el resto son invertebrados, incluyendo moscas, escarabajos, algunas especies de avispas, mariposas, polillas y abejas. La abeja europea, Apis mellifera, abeja de la miel, es de origen asiático. De Asia pasó a Europa y de ahí a América, y a pesar de no ser nativa de América, actualmente es la polinizadora más común en este continente y en buena parte del mundo. En México, además de la abeja europea, contamos con abejas nativas o meliponinos, que no tienen aguijón. Son sociales, es decir, viven en colmenas, y son en extremo importantes porque polinizan a especies de plantas nativas. Producen miel, cera y resinas, y de la venta de estos productos viven miles de familias campesinas en México, en especial en la península de Yucatán. Las hormigas, como parte de su alimentación, comen hojas y flores y de manera accidental transportan el polen en su cuerpo. Las moscas de las flores, casi idénticas a las abejas, y los abejorros, que parecen abejas gigantes, se alimentan del néctar y polen de flores específicas, y las mariposas esparcen el polen con el movimiento de sus alas. Las polillas hacen el mismo trabajo que las mariposas, solamente que durante la noche. Y los escarabajos, al ser animales muy antiguos, podrían ser de los primeros animales en llevar a cabo esta labor y que siguen haciendo hasta la actualidad. Ahora bien, también hay otro tipo, por ejemplo, los caracoles y las babosas, que se alimentan de restos de materia orgánica y distribuyen el polen al arrastrarse sobre las plantas. Ahora vamos con los vertebrados. Los más importantes son los murciélagos y los colibríes. La mayoría de las especies de murciélagos son insectívoras, pero también las hay las que se alimentan de néctar, en especial en las regiones tropicales y desérticas. Otros comen frutas, las muerden y se van volando, y en el camino esparcen las semillas, cumpliendo con la función de dispersores. Además, al acercarse a la planta, su cuerpo se cubre de polen. Los colibríes son las aves más pequeñas del mundo y tienen características diferentes a las demás aves. Por ejemplo, que mueven sus alas a altísimas velocidades y pueden sostenerse en un mismo lugar y volar hacia atrás. Son endémicos del continente americano y 13 especies viven solo en México. Todas se alimentan de néctar. El viento, la niebla y el agua también dispersan este polen, pero entre el 80 y el 90% de las plantas con flores dependen de estos animales para reproducirse. En este programa nos acompaña la doctora María del Coro Arismendi, académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, quiero agradecerle a Julián y a Michelle por haberme invitado al programa. Muchas gracias a todos. Doctora Coro Arismendi, ¿cuál es la importancia y qué tan eficientes son los colibríes como polinizadores? Los colibríes son un grupo de aves americanas. Son aves que dependen en un 90% de su alimentación en el néctar. El néctar es una sustancia de azúcar, básicamente es azúcar con agua que producen las plantas para atraer animales para que puedan visitarlas, y al visitarlas se lleven las células masculinas de las plantas, las transporten hacia las flores donde están las partes femeninas y se pueda juntar la célula masculina con la célula femenina y se lleve a cabo la reproducción sexual de las plantas. Muy bien, salvaste tu respuesta. A ver, y por último, recuerdo que tuvimos un programa de especies en peligro de extinción y hablamos sobre el berrendo. Pero eso fue en la temporada 1, programa 11, ¿no? Ya, gané. Error. Estás equivocado. Valeria, tu turno. Si tienes la respuesta correcta, te llevas todos los puntos. Muchas gracias, Julián. Claro que tengo la respuesta correcta, Eureka. Es el programa 11, pero de la temporada 2. Oye, Julián,
¿Te acuerdas cuando fuimos a visitar las pinturas rupestres en Baja California Sur? Claro, ¿cómo olvidarlo cuando estábamos en el perímetro de México? Vimos esas pinturas en aquellos muros, declarados como Patrimonio de la Humanidad en 1993. En ellas se ilustra parte de la flora y fauna del momento y podemos ver lo que posiblemente eran berrendos. Una especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Pero la distribución y población de berrendos en el país no siempre fue así. Se estima que en épocas anteriores a la colonia existían entre 100 y 300 millones de berrendos que habitaban desde el suroeste de Canadá hasta las planicies del centro de México. En la época de la colonia se organizaban eventos de cacería como el del año 1540, en honor al primer virrey, donde se dice que cazaron 600 animales en tan solo pocas horas. ¿Qué? ¿600 berrendos? No puede ser. Acciones como esta son la causa de que estén en peligro, y otras son la expansión de campos de cultivo y ganadería en su hábitat, la construcción de carreteras y la captura de las crías. Todo esto ha reducido la población en más del 80%. En 1994 se catalogó a la población como en peligro de extinción y 2 años después se creó el Programa de Recuperación del Berrendo Peninsular del Programa de Acción por parte de la Semarnat. Algunas de las acciones que se llevaron a cabo fueron la captura de ejemplares para su reproducción monitoreada, el control de depredadores como coyotes, la reintroducción de crías a la reserva del Vizcaíno y la realización de campañas para evitar la caza del berrendo. Estos animales están adaptados para sobrevivir a sequías extremas y actúan como agentes que mantienen el hábitat en el que viven, previniendo su desertificación. Los berrendos, al igual que los borregos cimarrones, el venado bura y el pecarí, son los agricultores naturales de los matorrales. Enriquecen la tierra con nitrógeno a partir de excretas y de orina, transportan semillas y actúan como agentes de control biológico, promoviendo el bienestar del matorral xerófilo. Afortunadamente, el programa comienza a dar buenos frutos, pero aún no se entiende si existe la suficiente diversidad genética para que estos logren sobrevivir al paso del tiempo. Lo que es indudable es que si más del 60% del territorio mexicano es desértico, pues debemos preservar a los cuidadores del matorral. Doctor José Eduardo, ¿podría mencionar si existe algún problema al cruzar individuos de poblaciones tan pequeñas? Sí, Valeria, es un problema que pues ha provocado el desarrollo de programas para resolver esta amenaza a la que se enfrentan. Y la amenaza es que al ser muy pocos individuos los que quedan de algunas especies, lo hemos mencionado ya a lo largo del programa, por ejemplo el lobo mexicano, el bisonte americano, el hurón de patas negras, el cóndor de California, estuvieron en una situación donde las poblaciones se reducían a unos pocos, incluso algunos de ellos habían menos de 10 individuos, que al ser capturados y puestos bajo un programa de reproducción bajo cuidado humano, ha permitido reproducirlos y llevarlos a vida libre. El problema es que como vienen de un grupo muy pequeño, pues puede haber problemas de consanguinidad, ¿no? Es decir, el grupo a final de cuentas está emparentado y si se reproduce de manera no controlada, pues va a haber entrecruzamientos entre padres, hijos, primos, y esto puede tener un problema genético a la larga. Para resolver este problema, todos los programas que involucran reproducción en cautiverio tienen un registro muy riguroso de cada uno de los individuos, es decir, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, quiénes son los tíos, los hermanos, los primos, los hijos, los sobrinos, que nos permite tener un mapa o un árbol genealógico, le llamamos el stockbook, o es algo muy similar a lo que se le conoce como el pedigrí en los perros de raza, que nos permite identificar cada individuo y poder hacer cruzas controladas con aquellos individuos que están separados genéticamente, ¿no? Y es aquí donde radica la importancia de que existan centros de reproducción en diferentes partes del país y del continente, como es el caso para algunos proyectos en México, que permitan hacer un intercambio de individuos para poder resolver este problema de consanguinidad que muchas veces se enfrentan las especies en riesgo. Sin duda, es importante la labor que se está haciendo para preservar algunas especies,
Pero esto no solo está en las manos de las autoridades, sino de todos los ciudadanos. Analizando respuesta. Valeria, debo decir que tu respuesta es correcta. Has ganado estos primeros 5 puntos. ¡Qué chafa! O sea, yo no gano nada ni aunque dije 4 respuestas y media. Así son las reglas, Julián. Excelente selección, participantes. Veamos el acumulado de puntos del día 1. Valeria, 5 puntos. Julián, 0 puntos. Pues la estrategia me falló al principio. Pensé que Julián se me iba a adelantar, pero luego llegó su error y tenía que aprovechar y aproveché el error. Muy bien, 5 puntos en mi cuenta. Y todo gracias a ti, Julián. Ya ni me digas, pero la próxima no va a ser así. Muchas gracias por participar en este día 1 del concurso Todo sobre 5x5. Les recomendamos que vayan a estudiar y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Eureka. Aparte de estudiar, voy a practicar mis reflejos para ganarle a Julián. Pues eso iba a estar difícil, porque yo soy súper rápido. Por lo pronto, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para ver quién ganará este concurso de conocimiento sobre 5x5. Pero antes de despedirnos, recordemos este fragmento de la sección palomera del programa 11 de la primera temporada. 5x5, portadores de vida. Hasta la próxima. Polinización y cultura. Y si se quedaron con ganas de conocer un poco más de los colibríes, vean esto. Colibríes en América. Nuestra invitada, la doctora Coro, tiene un libro muy bonito llamado Colibríes de México y Norteamérica. En este libro nos enseña todo sobre los colibríes, tanto características de hembras como de machos, mapas de ubicación y comportamiento de estas hermosas aves. Y para complementar, la información está acompañada por bellas ilustraciones. Otro libro de gran importancia es el que escribió Rachel Louise Carson, llamado Primavera Silenciosa. En este aborda uno de los problemas más grandes de la actualidad, la contaminación. También denuncia los efectos nocivos que tiene el uso de productos químicos como los pesticidas. Primavera Silenciosa consiguió lo que pocos textos científicos y está considerado como uno de los principales responsables de la aparición de los movimientos ecologistas a favor de la conservación de la naturaleza. La miel. Otro título que a mí me gustó mucho es el de Teresa Sabaté, llamado La miel. Este libro infantil pertenece a la colección Queremos saber. Un libro en el que nos enseña cómo se hace la miel y la importancia de las abejas. Una de las cosas que me fascinó es que tiene un apartado de recetas con miel y otro de dichos y refranes. Tequila. La polinización de las plantas es clave para la producción de tequila y otras bebidas, pero también en la polinización de las mentes de los escritores. Me viene a la cabeza el libro de Elmer Mendoza, El efecto tequila. Historia policíaca de intriga, crímenes y persecuciones sumamente entretenida que te atrapa de principio a fin, como ya nos tiene acostumbrados este autor. Carlos Monsiváis y Enrique Martínez Limón escribieron el libro Tequila, Tradición y Destino, donde el tema central es esta famosa bebida. Ofrecen a los lectores un panorama amplio sobre los destilados mexicanos, no solo el tequila, sino también el mezcal. Quizá también valga la pena darle una leída a La Guía del Tequila, de Alberto Ruiz Sánchez, Margarita de Orellana, Laura Becerril y Juana Lomelí, para saber cómo preparar cócteles y platillos y responder todas las preguntas que nos hacemos los que no sabemos nada sobre este destilado. El vuelo del colibrí. Usando a los colibríes en el título, Beatriz Espejo hizo una antología de la prosa breve mexicana llamada El vuelo del colibrí. En este libro compila los cuentos de muchos autores. Algunos ejemplos son José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Vicente Rivapalacio, Manuel M. Flores, Alberto Chimal, entre muchos, pero muchos otros. Mariposas. Y no podíamos dejar de mencionar a uno de los polinizadores más llamativos, las mariposas. El autor de Lolita, Vladimir Nabokov, escribió: la literatura y las mariposas son las pasiones más dulces de la humanidad. Antes de escribir, Nabokov fue entomólogo y lo siguió siendo durante toda su vida, a tal grado que hay especies de mariposas que llevan su nombre, el género Nabokovia.
¡Oye, qué increíble! Y en música basta con escribir mariposas en tu buscador de canciones de confianza para que veas la enorme cantidad de piezas que se han escrito con la inspiración de este bicho. Desde Silvio Rodríguez, pasando por Enanitos Verdes, Belanova, Shakira, Joan Sebastián, Omar Portuondo y pues a bailar se ha dicho.